Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un placer saludarlos nuevamente a ustedes que nos acompañan como todos los sábados en su programa La Voz de la Salud. Este programa que está dedicado justamente para usted y que hoy tenemos el placer de contar con una experta en neurología y una experta en el estudio del sueño. Casi nada, ¿no? Hablar de sueño para nosotros, para todos los radioescuchas, es imprescindible, doctora. Estamos hablando con la doctora Irma Ortuño Bravo. Ella es médico neuróloga con muchísima, vasta experiencia en el área de la neurología y aún más en el área del sueño. Ella estuvimos trabajando mucho tiempo en la Clínica 71 del Hospital de Especialidades del Seguro Social y pues en aquellos años, yo no sé, parecía novedoso la clínica del sueño. Parecía para nosotros algo, pues hasta cierto punto misterioso, cómo se estudiaba el sueño, ¿no? Y sin embargo, ella fundó, fue de las pioneras aquí en nuestra región, en la fundación de esta clínica del estudio del sueño. Y de eso vamos a hablar hoy, el dormir bien. Dormir bien es una bendición. Y dormir mal es una maldición literal, como lo estamos comentando, porque todos aquellos que hemos sufrido de insomnio por algunas noches o por semanas o por meses, se convierte eso en un infierno, no poder dormir bien. Doctora Irma Ortuño, bienvenida a tu programa. Muchas gracias por la invitación. Doctora, muchos años ahí en neurología, en la Clínica 71. Sí, bendito Dios, desde 1998 hubo la oportunidad de implementar y de ir avanzando en el estudio del sueño, que curiosamente no se le había dado tanta importancia hasta como por los años 70, 80, que surgió como, bueno, a ver, estudiamos un chorro todo lo demás, todo lo metabólico, el páncreas, el hígado, pero el sueño es el único mecanismo restaurador del cerebro. Y el cerebro, pues resulta que es el órgano que controla todo el cuerpo, todo, lo autonómico y lo voluntario. Entonces, el sueño comenzó a tomar la relevancia que realmente merece, porque todos los ciclos corporales, que el cuerpo trabaja por ciclos, ciclo del cortisol, ciclo de la función cardíaca, de la función renal, ciclo de la energía, toda la cuestión hormonal se rige por un ciclo máximo, que es el ciclo por antonomasia que controla todo, que es el ciclo circadiano, que incluso es un ciclo que está regido por la luz del sol. Entonces, el sueño es algo fisiológicamente importantísimo, porque es el que nos hace descansar el cerebro, el que nos hace almacenar la memoria, es el que nos hace descansar la musculatura, es el que nos ordena el resto de los ciclos. Por lo tanto, el no dormir puede conducir a la muerte. Después de 5 a 7 días de no dormir, alguien puede convulsionar sin ser epiléptico. Y después de 1 año de no dormir, alguien puede llegar a morir, porque se genera Claro que esto es muy raro, porque cuando no dormimos, el sueño viene porque viene. Al 3er o 4.er día ya nos quedamos dormidos parados o sentados. Pero en una cuestión de insomnio patológico o maligno, fatal, que es algo genético, la gente muere más o menos en 1 año. Había un libro que ahorita me recuerdas, doctora, porque dijiste 3 o 5 días sin dormir el paciente Epilepsia. puede convulsionar. Y recuerdo esos métodos de tortura, ¿sí?, en donde pues se trata justamente de torturar. Y la privación de sueño es un método de tortura. Absoluto. Tanto así que lo utilizan así, o sea, los estragos en el cuerpo humano y en la mente del que no duerme son profundos, tanto así como para poder confesar lo inconfesable, ¿no? Y el proceso, por ser tan importante, es una balanza entre lo que te despierta y lo que te duerme. Esa balanza tiene que estar siempre en equilibrio, porque lo que nos despierta pues es toda la actividad física, la luz de sol, todo lo que es la adrenalina, los estímulos para lo que la vida nos exige. Pero en el transcurso de ese día, de todo el día, tiene que haber la formación de neuropéptidos, de neurotransmisores, para que después de 14 horas de actividad, de luz solar y de actividad física,
vaya ocurriendo el sueño, detonado por la liberación de melatonina que se produce por la oscuridad a partir de las 9 de la noche. Entonces, todo esto es algo absolutamente bioquímico, biológico, y es un ciclo natural del ciclo sueño-vigilia. Es estar dormidos, estar despiertos, y la calidad del día va a ser la calidad de la noche. Y obviamente, por múltiples circunstancias que hacen que nuestro día influya sobre todas las cosas que pueden modificar nuestra calidad del sueño, de ahí que el sueño cobra una importancia muy relevante en la salud humana, y que hay más de 200 patologías que están en relación al sueño. O sea, lo muy general es, bueno, tengo insomnio, no puedo dormir. Pero eso implica que se tiene que hacer un desglose, un análisis profundo para buscar la raíz por qué no puedes dormir. Y de ahí, pues obviamente también muchas otras patologías que, por ejemplo, van ligadas al ronquido, van ligadas a la obesidad, van ligadas a algunas cuestiones genéticas, a múltiples circunstancias que generan enfermedades en el dormir. Estamos hablando con la doctora Irma Ortuño, médico neurólogo del Hospital Ángeles. ¿En qué piso está, doctora? 6º piso. En el 6º piso. Así es que si usted tiene algún problema de insomnio o de trastorno del sueño, que ahorita vamos a hablar un poquito más amplio aparte del insomnio, puede acudir con ella. Está en el 6º piso del Hospital Ángeles, la doctora Irma Ortuño, médico neuróloga. Y hablar de sueño, uno pensaría que al dormir el cerebro se apaga y no tiene ya ninguna función. No. Pero está trabajando, está haciendo algo. El sueño es del cerebro y para el cerebro. O sea, dormimos con el 100% del cerebro. O sea, el cerebro, al igual que el corazón, no para nunca. El momento que para el cerebro se llama muerte cerebral, y prácticamente es muerte biológica. El cerebro trabaja intensamente durante el sueño de una manera distinta que cuando estamos conscientes, como en este momento que estamos hablando. Durante el proceso del sueño es como si fuera una orquesta en donde unas áreas se apaga la corteza para que trabajen intensamente las partes profundas del cerebro, y el sueño tiene 5 diferentes tipos de sueño. Tampoco es que te acuestas, cierras los ojos y ya. No es algo pasivo, es algo absolutamente activo por el trabajo que hace el cerebro en las diferentes estructuras. Primero una somnolencia leve, luego viene como el apagar la corteza, nos desconectamos de la conciencia. Eso es un sueño ligero que ocupa el 50% de nuestro sueño es ligero, no es profundo. Y de ahí estamos ya hablando de la primera y la segunda etapa de sueño. Tercera y cuarta son sueño muy profundo, donde hay una desconexión total de la conciencia y donde los músculos están relajados. Eso se asocia con la restauración musculoesquelética de nuestro cuerpo, de las articulaciones, de los músculos, el que estemos descansados, el que no amanezcamos con una torcedura del cuello, etc. Y luego se pasa a una etapa muy interesante, muy importante, en donde hay una activación del tallo cerebral, que es la parte más profunda del cerebro, que genera una proyección hacia la corteza y soñamos. Los sueños es algo muy necesario, es algo muy importante, porque por ese lado de la activación se genera un bloqueo absoluto sobre el cuerpo, entonces estamos totalmente relajados. Ahí nos aumenta el riesgo de ronquido porque la lengua se relaja, la faringe se relaja, y la corteza cerebral se activa, pero de manera diferente que en la conciencia, y vienen los sueños. Por eso los sueños son como algo muy aleatorio, como que el contenido de nuestro inconsciente o de lo que vivimos en el día se proyecta hacia la corteza cerebral, pero de una manera un poco desordenada, así, y a veces no recordamos, pero generalmente tenemos 3 o 4 episodios de sueño de movimientos oculares. Los ojos giran de un lado para otro. Esto lo vemos fácilmente en los bebés, que nos toca observarlo. Entonces, estas 5 etapas son importantísimas para que se lleve a cabo todo el proceso restauratorio del sueño. Esas 5 etapas son importantísimas. ¿Todos los mamíferos soñamos? ¿Todos los animales soñan? Todos los seres vivos dormimos.
todos, o sea, porque hasta ahorita, por ejemplo, los animales marinos duermen con la mitad de su cerebro porque se tienen que andar moviendo permanentemente, duermen un lado, después duerme el otro lado, porque hasta ahorita que yo sepa no hay ninguna célula que tenga una actividad metabólica infinita o permanente, entonces toda célula viva necesita ese mecanismo de descanso, de restauración. Sigue trabajando, pero para restaurarse. Había escuchado, no sé, en el caso hablaste tú de los movimientos oculares, de los famosos movimientos oculares rápidos, que se interpretan como sueño, ¿no? De hecho, sí, o sea, estamos hablando de que el tallo cerebral inhibe hacia la médula espinal, entonces el cuerpo está absolutamente relajado y proyecta hacia la corteza, y ahí, como los movimientos oculares es algo que está muy ligado al tallo cerebral, los ojos giran de un lado a otro. Los ojos están girando a la derecha, a la izquierda, y estamos soñando. Generalmente el sueño de movimientos oculares rápidos también es un sueño profundo. Entonces el sueño 3 y 4 ocupa un 20% y el de movimientos oculares ocupa un 20-25%, y con eso se hace ya el total de nuestras horas de sueño. ¿Y los bebés hacen ese movimiento también? Sí, a lo largo de la vida el sueño va cambiando. Un bebé al recién nacido puede dormir 22 horas o puede dormir muchas horas. El adolescente también debe de dormir un poquito más porque es cuando hay más actividad metabólica y de crecimiento y todo eso. Entonces, conforme va avanzando la vida, un adulto promedio debe dormir entre 7 y 8 horas. Puede haber menos, un dormidor corto, un dormidor largo. Entonces, cada uno debemos saber qué necesito yo para sentirme plenamente descansado y tener energía para mi día, para la energía mental, física, la lucidez mental, no irritabilidad, no depresión, tristeza por falta de energía, porque de hecho no dormir nos conduce a trastorno psiquiátrico fuerte, nos conduce a ansiedad y nos conduce a depresión. Y casi siempre el insomnio es como un heraldo, como la estación de radio, que indica... Me gustó eso. Indica que algo está mal, que estamos sufriendo ansiedad o depresión. O casi siempre el 60% de la mala calidad del sueño se relaciona con un problema psiquiátrico. Ese es lo más común. Yo pienso en la edad de las cavernas, o no tan atrás, digamos. La pregunta es, ¿el sueño contemporáneo, actual, es distinto al de hace un siglo? ¿La calidad de sueño, las horas de sueño son distintas? Absolutamente. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que estamos llevando ahorita, como en muchísimas cosas, se ve influido por la luz, por la actividad y por la ansiedad. Entonces, ahorita en los adolescentes hay una como trastorno muy, muy importante del ciclo circadiano. El ciclo circadiano es cuando la persona no respeta los horarios de cuando empieza la liberación de melatonina, se supone que la oscuridad es para que dormamos, se libera melatonina, etc. Y el adolescente o los jóvenes o algunas gentes con luz artificial corren su hora de dormir a las 2, 3 de la mañana, entonces van haciendo que su cerebro pierde el ciclo circadiano y tienden a dormir menos horas o se duermen muy tarde, se levantan tarde. Entonces esto afecta la calidad de la energía mental. La luz blanca, la luz azul, sí. que es reflejada en las pantallas del laptop, del televisor. Totalmente. Eso el cerebro lo interpreta como que está despierto, como que es de día. Así es. Todo, para alguien que tiene insomnio, se recomienda reducir la exposición a pantallas de luz a partir de las 7 de la tarde y que no sea más de 1 hora consecutiva la exposición a luz, porque la luz, de los estímulos que entran al cerebro, el luminoso es de los más potentes, el más generalizado. Por eso cuando hacemos electroencefalograma se usa un foco incandescente que da flashazos de luz progresivamente, porque al entrar, aún con los ojos cerrados, la luz entra al cerebro y estimula en forma generalizada el cerebro y detona si es que existe algún foco epileptogénico a través de la luz. Hay gente que no podemos dormir
con cualquier foquito encendido que te es un martirio. Así es. Los hábitos favorables al dormir es algo que hay que cuidar, así como la calidad de la alimentación, así como el ejercicio, así como el agua que tomamos. Y los hábitos implica horarios fijos, un ambiente lo más favorable, que implica obscuridad total, comodidad en el colchón, comodidad en la temperatura, que no tengamos ni frío ni calor, incluso a veces hasta el compañero de cama. También tenemos que ver si no ronca, si no se mueve excesivamente, todo ese ambiente externo y obviamente el ambiente interno, que implica no consumir sustancias que son estimulantes, como el alcohol, como las drogas, como el tabaco, no ir con el estómago lleno, porque un estómago lleno implica mala calidad del sueño. Porque, o sea, cenar mucho no va bien. Debemos cenar 3 horas antes de ir a la cama y ligero. Las comidas fuertes deben ser matutina y a mediodía y la cena ligera. ¿Ejercicio nocturno? El ejercicio de preferencia, si es muy intenso y si genera una actividad adrenérgica muy fuerte y de endorfinas muy fuerte, pudiera generar algo de excitabilidad. Si es así, pues procuremos hacerlo matutino. Pero si la persona tolera el ejercicio es importantísimo también para darle una buena calidad de sueño a nuestro cerebro. Fíjate que estamos como en un ciclo, digamos, nocivo y rompemos ese ciclo normal. Desordenado. Ves tú ahora las tiendas de farmacia, las tiendas de autoservicio, gasolineras, gimnasios, 24 horas abiertos. 24 horas abierto un gimnasio, ¿como para qué? Sí. Y sin embargo, hay gente que va al gimnasio en la noche, de madrugada, ya sea porque no puede dormir o porque no tiene tiempo, pero son horarios, digamos, antifisiológicos para hacer una actividad. Sí, y por ejemplo, hay también en nuestro estilo de vida trabajadores de turno nocturno. En los trabajadores de turno nocturno, bueno, muchas veces es indispensable, como los trabajadores de la salud, nosotros. Pero en ese caso se recomienda tener un cuidado muy estricto de los hábitos, para darle al cerebro la energía que requiere de restauración. Es como decir, si no recargamos el celular se va a morir. El dormir es como recargar nuestro celular. Me pasaba, tú sabes muy bien que yo estuve mucho tiempo trabajando en terapia intensiva durante la noche. Y luego hay etapas, porque hubo una etapa en donde las luces del hospital eran ámbar y después recientemente las cambiaron por una luz blanca totalmente, pues justamente para que dar esa sensación de día y para que los médicos y enfermeras no se duerman. Y el paciente. Pero la cantidad de iatrogenias está documentado, tanto en cirugía, el que opera de noche, el que trabaja de noche en un hospital, la cantidad de accidentes médicos son mucho mayores durante la noche que durante el día y seguramente tienen que ver con algo del sueño. Y también esto, por ejemplo, en los residentes. Desgraciadamente, los residentes en nuestra formación de la especialidad es algo que no nos ayuda mucho. O sea, los médicos sí tenemos un poco más de incidencia de problemas en el dormir ligados a toda nuestra formación profesional, a todo el desarrollo de la vida laboral. Sí, ese tipo de guardias así medio fatigosas. Sí, por supuesto. El trabajo nocturno, pues, no es fisiológico. No, pero sí, pero es necesario. Y si es necesario, se tiene que ajustar nuestro estilo de vida a tratar de dormir inmediatamente al salir, por lo menos 5 o 6 horas, tratar de tener poca exposición a la luz matutina. Se duerme como por siestas largas y el día que va uno a trabajar nocturno, tomar una siesta vespertina para que la energía nocturna nos alcance. Entonces, estoy entendiendo yo en lo particular que 8 horas es lo ideal, lo máximo que dices tú, no, ya te estás pasando, oye, 12 horas de sueño. Es que ahí es donde entra la necesidad individual y por estadística hay gente que tiene con 6 horas y en promedio, es que depende de la edad. El anciano, por ejemplo, me faltó mencionar que el anciano duerme menos. ¿Por qué? Porque un cerebro viejo
va perdiendo toda esa fineza bioquímica que se requiere para un sueño profundo y para respetar las 5 etapas. Entonces el anciano puede dormir 6 horas y sí puede ser correcto que tome una siesta durante el día. La siesta a veces es un verdadero lujo, quien tenga capacidad de tomarla y que sea reparadora. Si no es reparadora, simplemente la necesidad del cansancio diurno puede indicar que estamos durmiendo mal. Nunca es normal tener somnolencia diurna y tener un grave cansancio diurno. Nunca. Indica que estamos durmiendo mal. Entonces, dependiendo de la edad de la vida, de la etapa de la vida, puede ser la necesidad de horas de sueño. Lo más importante es valorar la calidad del día. O sea, el sueño no se valora sin el día, calidad de día y calidad de noche. Uh-huh. O sea, hay gente, por ejemplo, que, digamos, con una siesta de 30 minutos se recupera muy bien. Sí, y es si lo tienes, qué privilegio. Y es recomendable. Sí, si lo tienes, hay 2 picos de somnolencia, 2, 3 de la tarde y 9, 10 de la noche. Entonces, si lo tienes, adelante. Pero siempre y cuando, si alguien tiene insomnio significa que no te puedas dormir al acostarte, tardar más de media hora en quedarte dormido, despertarte por la madrugada y no volver a quedarse dormido. Fragmentación del sueño, que significa despertares, pararse a orinar varias veces. Bueno, ahí ya puede estar ligado a la próstata o a otras cosas. Uh-huh. Y un sueño no reparador. O sea, todo esto, sueño no reparador, significa que por la mañana me siento sin energía, sin ganas de levantarme. Entonces, cualquiera de estas circunstancias de multifragmentación del sueño, no reparador, etcétera, me va a generar cansancio diurno, irritabilidad. Irritabilidad. Uh-huh. Aquellos mujeres y hombres que no dormimos bien, híjole, mano, uh-huh, a veces con un humor de la patada. Sí, de que todo te molesta. Todo te molesta, todo es no te parece nada bien. Sí. Y desde apenas estás almorzando con la persona indicada. Te enojas. ¿Qué pasó? ¿Dormiste mal? Dormí muy mal. Caray, entonces, pues vamos a buscar un espacio para que duermas, pero tengo que ir a trabajar. Entonces, uh-huh, es un ciclo muy largo y prolongado durante el resto de la semana. Estamos hablando con la doctora Irma Ortuño, médico neuróloga, especialista en el sueño. Ella está en Hospital Ángeles en el 6º piso. Y déjenme comentarle antes de ir a un corte que Central de Pie, que es uno de nuestros patrocinadores, acaba de aperturar, de inaugurar un área nueva en el cuidado de los pies, de pie diabético. Ya hemos comentado que esta empresa está orientada hacia el cuidado de los pies desde el punto de vista clínico. Y también la parte estética en relación al pelo, en relación al peinado, en relación a manicure, a pedicure, etcétera. Así es que vaya usted a estas sucursales en Fresno, en Viñedos, en Boulevard Constitución y enfrente del Ibero, a la altura justamente de esta universidad. Vamos a regresar para continuar hablando ya más de fondo de los problemas del sueño desde el punto de vista patológico de enfermedad como tal, cómo se estudia, qué hace la doctora Ortuño para estudiar estos fenómenos del insomnio. Regresamos. Dando Salud, la voz de la salud. Gracias a Central de Pie, como siempre, por estar con nosotros en sus sucursales de Viñedos, de Boulevard Constitución, enfrente de Rivero. Y insisto, con ese asunto de los gelis, del corte de uñas clínico para los pies diabéticos y ahora con su nueva extensión del corte de pelo para la función estética. Así es que ojalá y puedan visitar estas sucursales de Central de Pie. Es una empresa que está creciendo y felicidades para la gente que está toda involucrada en ese proyecto. Estamos hablando con la doctora Irma Ortuño, en La Voz de la Salud. Ella es experta por supuesto, especialista en neurología y parece algo tan obvio para nosotros, pero a veces como que, no sé si esté bien empleado el término, entre comillas, dedicarse a ese terreno del sueño, uno podría decir, bueno, pues entra en el área de psiquiatría, entra en el área de psicología, de neurocirugía, no sé, de endocrino, por ejemplo, endocrinología. Y los neurólogos, la especialidad de neurología fue la que se apropia del estudio del sueño. Pues es que dormimos con el cerebro.
Entonces, la fisiología del sueño es absolutamente neurológica. Estoy totalmente de acuerdo. Claro que es una entidad fisiológica como cualquiera otras de la salud, como la nutrición, que todo personal de salud tiene que involucrarse, porque dentro de la historia clínica que hagamos de nuestro paciente, siempre tenemos que investigar la calidad del sueño, la calidad, la repercusión en el día de la falta de sueño, o qué está pasando, o cómo está la energía diurna. Y ya si sospechamos que existe un problema, más allá, pues igual se canaliza al experto en sueño. Ahora, es el área de sueño también lo ve mucho el psiquiatra, porque la mayoría porque el origen principal son los problemas psiquiátricos del insomnio. Yo pensaría, o sea, no, es que cada especialista, cada médico vivimos en un mundo ajeno. Y ahorita que me estás diciendo eso, y lo dijimos atrás de los micrófonos, que me dices, los problemas psiquiátricos de ansiedad, de depresión, son los más comunes como provocadores o productores de insomnio. Me sorprendió, la verdad. El otro grande grupo sería los malos hábitos. Los malos hábitos en la mayoría de la gente por consumo de exceso de café, de bebidas estimulantes, de horarios irregulares, de alteraciones en el patrón de alimentación, etcétera. Pero sí, efectivamente son los problemas psiquiátricos. Otra especialidad que se puede involucrar en esto también es el otorrino. El otorrino últimamente también se involucra por las cuestiones del ronquido. Pero digamos, los estudios fisiológicos que son por excelencia diagnósticos, afortunadamente, como dicen, lo que se puede medir, se puede valorar objetivamente. Y el sueño, el estudio por excelencia se llama polisomnografía. La polisomnografía implica más del 50% de cosas cerebrales para poder determinar las etapas del sueño, la calidad del sueño, los despertares, los microdespertares y secundariamente o asociado a esto, obviamente se mide toda la función cardíaca, toda la función respiratoria, la movilidad de tórax, de abdomen y de extremidades. Ya con estos estudios que son multi diagnóstico en cuanto a diferentes sensores que estamos midiendo, podemos inferir varios diagnósticos que son así como los más comunes que se detectan durante el sueño. Ustedes colocan una forma de medir la actividad cerebral, Ajá. que es un estudio que se llama electroencefalograma. Sí, el electroencefalograma completo implica más de 30 electrodos y son así como colocados en forma muy, muy pegadita para detectar la actividad eléctrica de toda la corteza cerebral. En el sueño, si es una polisomnografía para un paciente epiléptico, se hace un registro completo y también se hace toda la evaluación cardiorrespiratoria. Pero digamos, ahí es una polisomnografía para epilepsia, o de hecho hay una videoelectroencefalografía en donde se monitoriza durante 2, 3 días o 4 días, día y noche, a través de un video y de este registro de electroencefalografía enfocado en epilepsia. Ya. Pero enfocado en sueño es un registro multisensores para detectar todos los aspectos. Ven frecuencia cardíaca, oxigenación, saturación de oxígeno, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, la actividad cerebral. Y un sensor para ver el flujo de aire nasal, sí, que es algo súper importante para las apneas. Fíjate que me viene a la mente algo, digamos, relativamente reciente, la resonancia magnética funcional. ¿La utilizan algunas veces ustedes o nada que ver? ¿En sueño? En el sueño, sí. No. Nada que ver. No. No le sirve para nada. En el sueño, pues, no sé, a menos que sospeches que existiera alguna patología asociada, probablemente sí, o en algunos pacientes psiquiátricos que pudiera haber dudas si tienen alguna lesión hipotalámica. Claro. Sí, o sea, siempre... O sea, agregas otros estudios. Exacto, sí, pero digamos, el el estándar de oro para el estudio de las patologías del sueño es la polisomnografía. ¿El paciente se coloca en una cabina? No, en una cama, que no haya ruido, que esté muy cómoda. Ahorita ya se cuenta con la facilidad que antes no teníamos de hacer poligrafía. La poligrafía es un estudio más sencillo que no incluye el registro cerebral. Entonces la poligrafía se realiza cuando es exclusivamente para
apnea del sueño. Entonces, en apnea del sueño o en síndrome de resistencia elevada de la vía aérea o apneas centrales o ahogamientos nocturnos, etcétera, no importa tanto el detectar exactamente todas las etapas y todo eso. Entonces, la poligrafía sí se puede hacer en casa. Es un estudio que dura 2 noches, la primera noche de diagnóstico y la segunda noche de la terapia con CPAP. Por supuesto, tú lo vas filtrando, lo vas guiando al paciente, Sí, ¿no? lo primerísimo, y es lo que es así más importante, es hacer una buena historia clínica. Ya. Pienso yo en el insomnio como causa o efecto. O sea, el insomnio te puede, mencionabas tú y te pregunté, ¿el insomnio acorta la vida? Y me respondiste que sí. ¿Por qué? Pues porque el proceso restauratorio del cerebro no se lleva a cabo. Entonces, o sea, que los pacientes que duermen menos van a terminar viviendo menos por diferentes causas, porque no... Ahora, yo tengo pacientes que así que dicen, ay, es que tengo 50 años sin dormir. De esos así que dicen, ay, toda la vida estoy tomando tal fármaco. Y quizá se disminuye mucho la calidad de vida, pero así decir, ay, vive menos, como algo totalmente orgánico, como la diabetes, como la hipertensión, como la apnea del sueño, pues no es, quizá la morbimortalidad por el insomnio como tal solamente no es tan grave en la repercusión en el pronóstico de vida. Tú mencionaste como las causas principales, los trastornos mentales, la depresión, no sé, a lo mejor tal vez... Esquizofrenia, bipolaridad, bipolares, o sea, etcétera. Tienen trastornado su ritmo de sueño. Pero quizás uno de los más, digamos, a veces se ve de una manera trivial, de una manera pasajera, es la obesidad y el ronquido. Pero para la gente que lo vive en casa, pues suele ser molesto, ¿no? Para el paciente duerme mal, el que ronca, para empezar, ¿no? Y uno pensaría que el que está roncando duerme muy bien, y tengo entendido que no lo hace. No se repara tanto, no es tan bueno en la calidad de sueño en ellos. Ajá. Lo menos peor del ronquido es el ronquido. En el ronquido lo que ocurre es que hay un colapso de la orofaringe. La faringe tiene una parte nasal, una parte oral o de la boca y una hipofaringe. Entonces, resulta que la orofaringe es un punto colapsable porque no hay cartílago, no hay hueso. Son puros músculos y es la conjunción del paladar blando, la campanilla, los velos del paladar y la lengua, junto con una pared muscular de faringe que es colapsable. Y al momento que entramos en sueño, los músculos se relajan y por lo tanto, al estar en posición acostado, la lengua cae un poco hacia atrás, ocurre colapso. Entonces, el colapso, como cualquier ruido del aire que está forzado al salir por una hendidura limitada, da ronquido. Ahora, el ronquido puede ser un simple ronquido como tal y no da repercusión ventilatoria. El problema del ronquido es la repercusión ventilatoria. ¿Qué es esto? Es la baja en la saturación de oxígeno. Si el colapso faríngeo dura más de 10 segundos, baja el oxígeno corporal. Al bajar el oxígeno corporal, se produce a nivel del cuerpo una liberación de adrenalina, un aumento en el CO2 sanguíneo, porque de por sí en el sueño el control respiratorio es como en automático, no es como en el día, que lo hacemos un poco voluntario. Y a nivel cerebral hay un micro despertar. Entonces, el que ronca y tiene mala ventilación va a tener 200, 300, 600 micro despertares. Entonces, la calidad del sueño es muy, muy pobre. Es como multifragmentada, como un jarrón que se arroja al piso y se hace pedazos. Esta multifragmentación y esta liberación de adrenalina y esta liberación del factor natriurético hace que la persona orine más, que no tenga liberación de hormonas adecuadas, que la energía corporal sea muy pobre. Y este aspecto va ligado mucho a la obesidad. ¿Por qué? Porque el obeso, sobre todo si es obeso de la mitad superior del cuerpo, la obesidad del abdomen hace que la movilidad del diafragma sea más pobre, porque tiene que vencer una resistencia mayor, hace que el grosor del cuello sea mayor, y entonces también la resistencia de los músculos es mayor y la faringe tiende a hacerse como más circular y se colapsa más fácilmente. Entonces,
el roncar y tener mala ventilación hace que nos incremente el riesgo de arritmias cardíacas, de hipertensión, de accidentes automovilísticos y de muerte temprana. Entonces es muy importante controlar la somnolencia, o sea, el determinar exactamente a través de un estudio si estamos teniendo mala ventilación, porque esto sí es un factor muy grave de riesgo para incremento de mortalidad. Pasa una cosa muy importante, muy interesante lo que acaba de decir la doctora Ortuño. Estos pacientes tienen mayor riesgo de morir por diferentes causas. Una de ellas son las arritmias cardíacas, en fin, hipertensión arterial y está asociado a la obesidad. Y pienso en que duerme mal. Me sorprendió la cantidad de micro despertares que tú mencionaste, 500, 600 durante la noche. Sí, porque son de 1 segundo, de 2 segundos, y la persona no se da cuenta. Normalmente tenemos 3, 4 despertares en que nos damos vuelta o pudiéramos oír un ruido y volvemos a dormirnos. Pero el que tiene apnea y mala apnea es ese colapso orofaringio de más de 10 segundos que repercute en la ventilación. Pero se despierta, que baje el oxígeno. Se sacuden. Ajá, pero a veces son tan cortos que la persona no se da cuenta. Y se da cuenta porque al momento al despertar por la mañana, obviamente el compañero de cama dice es que ronca mucho, hace pausas respiratorias. Entonces si alguien ronca fuertemente y hace pausas observadas, que son pausas que duran más de 10 segundos, tiene apnea del sueño y se tiene que estudiar porque la pareja lo primero que hace es moverlo. Afortunadamente la apnea se corrige al 100%. La apnea es una patología que tiene remedio. Se me hace más fácil corregir y atender la apnea que el insomnio. Ah, sí. Fíjate, y luego aquí pienso en este fenómeno de ronquido, de que son por lo menos dos los que tienen el insomnio, ¿no? El paciente como tal, el que ronca y la pareja. Porque tú mencionaste al principio, pues hay que estar en condiciones para favorecer el sueño, la luz, el ambiente agradable, armónico, el colchón, etcétera. Y yo agregaría hay una pareja que no ronque, porque si tienes la pareja que está roncando no te deja dormir a ti tampoco, ¿no? ¿Ah, sí? Yo tenía compañeros roncadores empedernidos que se escuchan el ronquido a 10 metros, o sea, no, es imposible. No se puede dormir, o sea, no puedes conciliar un sueño, ni puedes ser reparador, porque en esas pausas, en esos ronquidos tan fuertes, el que ronca pues, prácticamente hace vibrar una habitación, porque recordemos que estamos en la noche, en donde ese ronquido predomina en un área silenciosa. Y quien más agradece el atender a estos pacientes es la pareja. Y también otra cosa importante que cabe mencionar, la obesidad, ya dijimos, el 100% del obeso tiene riesgo de tener apnea del sueño, el 100 o 95 a 100%. Y la apnea del sueño contribuye a empeorar la obesidad. ¿Por qué? Porque como no hay un equilibrio hormonal, no se libera hormona de crecimiento y entonces la persona tiende a ser obesa. O sea, es como si fuera una bola de nieve. Roncas, engordas más. Estás gordo, tienes apnea. Entonces, es muy importante con la pura corrección de la apnea del sueño a través del CPAP, que es una asistencia ventilatoria no invasiva con una mascarilla que se pone en la nariz, la persona baja unos 10 kilos de peso. Claro que también tiene que ver el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, etcétera, pero con el puro CPAP la persona va a mejorar su peso porque mejora el balance hormonal. Esto que menciona la doctora, que es un CPAP o CPAP, es un dispositivo prácticamente del tamaño de una laptop. Hay diferentes tamaños, por supuesto. Hay unos muy sencillos que se ponen en la cabecera del paciente y permiten el flujo continuo de oxígeno y de aire hacia la vía aérea, hacia la boca, hacia la orofaringe, y lo abren y permiten justamente que se ventile esa parte pulmonar y que el paciente esté oxigenado justamente de manera adecuada durante el sueño. Y eso hace que el cerebro se repare y que haga su función de una manera adecuada. Y es una manera de ventilación, como bien lo dijo la doctora, no invasiva. Es decir, usted no crea que vamos a pasar mangueras por la garganta o abrir su tráquea, etcétera. No. El paciente lo agradece porque duerme de manera excelente con estos aparatitos que se rentan o se venden o lo compra el paciente y son de uso intradomiciliario.
y los puede usar de manera continua todas las noches o cada vez que está durmiendo, y lo agradece tanto la pareja como el paciente. Y como dice, y un efecto secundario aparte, benéfico, pues es la bajada de peso, no solamente dormir bien, sino la bajada de peso. Este es en el caso de los pacientes que tienen obesidad y ronquido. Una pregunta, quizás una de las más importantes para los radioescuchas, para la gente que va a ver esto a través de las redes sociales, es ¿cuándo usar somníferos? Y cuáles son los efectos a largo plazo, ese temor que tienen los pacientes de, doctor, ¿me voy a hacer adicto a los somníferos? ¿Qué hay al respecto? Bueno, ahí es algo muy interesante porque es muy común que la vecina o el familiar diga, ay, mira, tómate estas pastillitas, a mí me funcionaron, sin saber exactamente por qué no estás durmiendo. Entonces, es muy incorrecto el automedicarse, porque generalmente quien te está diciendo así de manera coloquial no sabe el problema, ni sabe qué perfil de fármaco necesitas. Los fármacos para dormir no son muchos, digamos hay 2 grandes grupos o 3 grandes grupos. Lo que son las benzodiazepinas son todos los cepanes, lo que termina en cepam. Estos fármacos tienen un perfil muy variable, desde de la vida media, de la acción, de la duración, pero cabe mencionar que todos generan tolerancia y dependencia, que no es adicción. La adicción es un consumo con un perfil adictivo, es decir, el perfil adictivo ya esto es algo de cada paciente, dependiendo de su grado de adictividad. Nos podemos hacer adictos a 1000 cosas, pero el consumo adictivo es el que va subiendo las dosis de manera desordenada, sin un apoyo médico, sin un apoyo clínico. Ese es como si, bueno, sí, ahí sí, dices, sí, te hiciste adicto. La tolerancia es muy distinto. La tolerancia es que el uso muy crónico de los fármacos ya no hacen el mismo efecto. Todas las benzodiazepinas tienen tolerancia. Adictos solamente la persona que tiene un perfil adictivo. La dependencia también. Todas las benzodiazepinas causan dependencia. Dependencia quiere decir, si no lo tomas no vas a dormir. Entonces, es muy importante que la prescripción de un fármaco para dormir sea por médico, sea de acuerdo al paciente, es como la talla de la ropa, qué talla eres, qué talla necesitas, qué perfil de fármaco necesitas, para que no vayas a caer en un consumo inadecuado, en una dependencia, en una tolerancia y al final de cuentas en una mala calidad del sueño, porque si se está juntando todo esto, probablemente no va a ser una buena calidad de sueño, que es lo que se busca al corregir un insomnio, es que haya buena calidad del sueño nocturno y buena calidad del día. El otro grande grupo son los no benzodiazepínicos, que también son un poco más caros, tienen un tiempo de acción más corta y que generalmente son para pacientes que no tienen una comorbilidad psiquiátrica fuerte o importante como origen del insomnio. Y el otro grande grupo pues, son los antidepresivos con sedación, sedantes. Ahí no cualquier antidepresivo, tenemos que buscar un perfil, sobre todo para cuando hay ansiedad o depresión como comorbilidades. Se combina generalmente un antidepresivo sedante junto con una benzodiazepina y cabe mencionar que la instalación y el retiro de los fármacos tiene que ser con supervisión médica porque jamás se hace un retiro súbito porque puede haber un rebote y entonces el paciente vuelve a caer en un círculo vicioso de estar peor y de subir las dosis o de caer en una crisis de ansiedad severa. Entonces se hace con una indicación progresiva de ir subiendo dosis hasta mejor respuesta y un retiro progresivo de destete cuando las cosas clínicas y cuando todo lo no farmacológico ya se puso en práctica. En eso no farmacológico va incluido los test. Puede ser los test, lo no farmacológico es el estilo de vida. Es el aprender. Pero ya es que un té de azar y sí. Pero para situaciones ya más delicadas, generalmente los tés o las cosas naturales, la valeriana, todo eso, no. Hay que trabajar sobre el origen del problema. Entonces hay que aprender a controlar el estrés, a entender qué está pasando. O sea, la educación en fisiología del sueño es fundamental. Para entender. Es que si no puedes dormir, tómate una cápsula de melatonina. La melatonina es útil para el jet lag,
que son los viajes transcontinentales. Es útil en mujeres posmenopáusicas porque se pierde, o en ancianos, porque se pierde un poco la liberación de melatonina, pero la melatonina es cero sedante, no es sedativa en lo absoluto, es una molécula que normalmente produce nuestro cerebro. En mujeres con posmenopausia yo generalmente la prescribo porque es de utilidad, pero la melatonina nada más es un sincronizador que le avisa al cerebro que ya te debes dormir, que pero no es sedativo. Ajá, no es sedativo. Hay, volviendo hacia la calidad del sueño, los sueños pues no los recordamos muchas veces, ¿no? Todos, quiero entender que todos soñamos, recordemos o no recordemos el sueño. Más o menos soñamos que 1 hora por noche. El 20%. Normalmente, si la calidad es buena, esta arquitectura de sueño, que son estas 5 etapas que se van repitiendo durante 3 o 4 ciclos cada noche, soñamos un 20%. Un 20%. Ajá, y el sueño es más intenso el soñar en la segunda mitad de la noche. Para los psicólogos y algunos psiquiatras, esa etapa de dormir y de sueños, o de la parte onírica, para algunos es tan importante, incluso más importante que la vigilia para normar la personalidad del ser humano. ¿Tú piensas eso? Sí, porque aparte el soñar es el proceso para la cuestión mental y de memoria fundamental. En ese momento del soñar es cuando la memoria se ordena, cuando el archivo se ordena. Entonces, si estamos teniendo sueños, nuestra parte cognitiva va a mejorar. Nuestra parte de... Pienso cuando nos desdoblamos y que la parte vuelas de y que no existe memoria, presente la parte de pasado. memoria, la parte de las emociones, todo eso va a mejorar, porque eso se da durante los sueños. Y es muy diferente la ensoñación. La ensoñación es como nada más estar como superficialmente pensando cosas o viendo cosas, pero no es un sueño REM como tal, o sueño de movimientos oculares como tal. Quiero agradecer a la doctora Irma Ortuño y me da mucho gusto que la doctora sea doctora y que sea mujer, porque eso me remite y me recuerda a un poema que es El primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, en donde ella justamente trata de conocer a través de la poesía, a través de este poema que es catalogado a nivel mundial e históricamente el mejor poema del intelecto, del conocimiento, hecho por una mujer y mexicana para colmo. Entonces eso para nosotros es un orgullo muy grande como hombres, y que lo haya escrito una monja. Y hace ella justamente un viaje a través del sueño, quiere llegar al conocimiento de la naturaleza humana, de la naturaleza de la existencia, y no lo hace en el estado de vigilia. Curiosamente, ella intenta conocer las cosas que pasan en la vida a través del conocimiento, pero lo hace en el estado de dormir. A través de todas esas etapas, hace 500 años, describe en forma poética cada etapa del sueño, cosa que tú lo haces con mucha tecnología hoy en día, pero es fascinante. Primero sueño de Sor Juana. Así es que con eso me despido, porque la presencia de la doctora me evoca a ella. Gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima en La Voz de la Salud, el próximo sábado. Hasta luego.